hacia la derecha. Le dé vuelta para donde le dé, el ángulo va a ser medido hacia la derecha. Los tránsitos, si le da uno a la izquierda, iban midiendo un ángulo izquierdo, de sentido izquierdo, pero lo veía en un vernier al lado izquierdo. Si le daba hacia la derecha, iba midiendo un ángulo derecho y lo leía en un vernier al lado derecho. Pero ya esos ya solamente son historia. Decía antes, la referencia universal o la referencia más usada cuando iniciamos un levantamiento es la meridiana, es la línea norte-sur. Y recuerden, hay un meridiano una meridiana magnética o un meridiano magnético o un norte magnético y un norte geográfico. Y también hay un norte arbitrario, recuerden que lo comentaba en clase. Entonces, esa meridiana magnética es la que apunta del sur al polo norte magnético o al norte magnético. El geográfico o astronómico es la que nos apunta a la estrella polar. Y un arbitrario es el que se nos ocurre a nosotros poner en cualquier lado. Y bueno, para esto que dije antes de la estrella polar y de las cosas, pongo esta imagen de la bóveda celeste, donde al lado izquierdo dice que está la Polaris, dice ese es el polo norte, celeste, geográfico o verdadero. El magnético está donde está el polo, porque hacia el polo magnético, porque hacia allá se va la aguja de la brújula, recuérdenlo. Bueno, la amplitud ya dijimos que se mide de 0 a 360 grados. Los ángulos se miden de 0 a 360 grados. En el sentido de las manecillas del reloj y son de sentido derecho. Ya vimos también que en el sistema internacional los ángulos planos, los ángulos horizontales, su medida, su unidad es el radián. Pero también usamos el sistema sexagesimal y ese son grados, minutos y segundos. Y un grado tiene 60 minutos y un minuto tiene 60 segundos, de tal manera que un grado tiene 3.600 segundos. En el sentido ya dijimos que era derecho, en el sentido de las manecillas del reloj, e izquierdo en contra de las manecillas del reloj. El sentido izquierdo ya no se usa, solamente el sentido hacia la derecha. Bueno, el ángulo vertical es otro ángulo que recuerden, si estuviéramos ahí en el salón estaría preguntándole ya a alguien, ¿dónde se mide ese ángulo vertical? Y me tendrían que decir que en un plano vertical, en el plano frontal, o en el plano lateral, o en el plano longitudinal, o en el plano transversal. Recuerden lo de los planos. Y bueno, ¿de dónde se mide el ángulo vertical? El ángulo vertical se mide a partir de la línea horizontal. Recuerden también eso, es muy importante. Y se mide por sobre la línea horizontal cuando levantamos la cara para ver algo o cuando bajamos la cara para ver también un objeto, pero hacia abajo. Entonces esos ángulos, ese ángulo vertical puede ser de elevación y es un claro ejemplo de ver un ángulo de elevación o positivo
o positivo cuando volteamos a ver un avión, ¿sí? Cuando volteamos a ver un avión, nuestro ojo se va a ver por encima de la línea horizontal. Siempre la línea horizontal está en la altura del observador, en la altura del observador, en la altura del ojo del observador. El de depresión o negativo estamos en el salón y nos asomamos por la ventana a ver quién va pasando por el pasillo de abajo, y ahí estamos viendo un ángulo de depresión o estamos viendo un ángulo negativo, ¿sí? Recuerden, esos son ángulos verticales. Se miden en la vertical a partir de la línea horizontal. La distancia inclinada. La distancia inclinada es la medición entre dos puntos ¿con qué? Con una cinta, con una estación total, con un teodolito, con un tránsito, con lo que sea. Y esta es una operación que se hace muchas veces en topografía. Todos los trabajos de topografía miden una distancia inclinada. Aquí a la izquierda, estamos viendo mi cursor, está el tránsito, el teodolito o la estación total. Y está el ingeniero o el estudiante de ingeniería o el estudiante de segundo semestre de geomática, que son todos ustedes. Y están viendo a un feligrés que está por acá arriba de un cerrito, arriba de cualquier parte, y tiene, si está con la estación, tiene un prisma y un bastón, o un bastón y un prisma. Si está con un tránsito o un teodolito, está con un estadal. Entonces, y aquí estamos midiendo una distancia horizontal. Vean, esta D es una distancia inclinada, perdón, dije horizontal. Esta es una distancia inclinada. Esa es una distancia inclinada, la que estamos midiendo. Y después de medir nuestra distancia inclinada, también medimos un ángulo. Estaría preguntando, ¿un ángulo qué? Un ángulo vertical, ¿sí? Siempre hago la flechita de abajo hacia arriba, de la horizontal hacia donde está la línea de mira, o la línea de observación. Ahí escucho algo, pero no. Siempre que hagamos un levantamiento, va a estar la medición de distancias y ángulos, va a depender de qué levantamiento estoy haciendo, de la importancia de ese levantamiento, de la precisión que requiero. Entonces, eso siempre lo vamos a hacer. Sin embargo, en la próxima práctica, vamos a ver cómo hacemos eso, ¿no? La distancia horizontal. La distancia horizontal, ya hemos dicho muchas veces, lo hemos ejemplificado con un cable, con una cinta. De muchas maneras lo hemos ejemplificado en el salón. Y hemos dicho, es la proyección de la distancia inclinada. ¿Sí? Y ahí está. Nuestra distancia inclinada está aquí. Bueno, conociendo el ángulo vertical, que es este,
podemos calcular por trigonometría esta distancia, ¿verdad? Esta. Pero la distancia horizontal puse con esa curva para ejemplificarla, no porque sea una distancia horizontal. O sea, la distancia horizontal está ejemplificada con la línea roja cortada. Estaría preguntando, ¿con qué función trigonométrica la encuentro? Bueno, la encuentro con esa es nuestra distancia inclinada, ese es nuestro ángulo. ¿Y con qué la voy a encontrar? Estaría preguntando. La voy a encontrar con la función coseno, ¿sí? Con la función coseno. El coseno, recuerden, es el cateto adyacente entre la hipotenusa. La hipotenusa es la distancia inclinada. El ángulo vertical es el ángulo que tenemos que formar entre la distancia horizontal y la distancia inclinada. Entonces la distancia horizontal la despejamos, el cateto adyacente, ahí está, este es el cateto adyacente aquí, la línea punteada roja, esta que voy a, este es el cateto adyacente y este es el ángulo, y por eso lo encontramos con el coseno. Eso cuando es medido con la cinta métrica o con la estación total. Cuando lo medimos con estadal, la fórmula se convierte en el coseno cuadrado del ángulo vertical. Y es por lo siguiente, voy a hacer unas rayas aquí sobre la diapositiva. Aquí está en el lado izquierdo, estoy ahorita, miren. Aquí está mi aparato. Y acá está el estadal. Ay, juela, me quedó muy gacho. Ahí está el estadal. Entonces, aquí está, y esta debería ser una recta. Está muy gacha, pero debería ser una recta. Para leer en el estadal necesito leer y sacar una distancia en el estadal. Necesito leer el hilo superior y, perdón, porque ya lo hice muy gacho. Y el hilo inferior, acá está, aquí voy a la orilla del cerro. Y el hilo inferior. La diferencia entre estos dos hilos en el estadal, multiplicado por 100, que es una constante, me da la distancia. Entonces, aquí se forman dos ángulos. El ángulo que va de aquí, aquí, y el ángulo que va de aquí, aquí. Por eso es el coseno cuadrado del ángulo vertical. Espero, ya no tiene importancia para que lo sepan. Tiene importancia para que lo sepan y lo conozcan. Ya no usamos el estadal. Ya va a ser muy raro que lleguen a una unidad minera ustedes y les den un tránsito y les den un teodolito, un tránsito y un estadal, o un teodolito y un estadal. Va a ser raro, pero de cualquier forma deben saber que eso existe. Cuando hagamos la práctica lo vamos a ver mejor y lo van a entender. Debería estar preguntando. Me está quedando sin tiempo, fantástico. Azimut, ya sabemos lo que es un azimut. Dice, es un ángulo horizontal que se forma con la línea, que se forma con la línea norte-sur que se llama meridiana y se mide de 0 a 360 grados. Esta es la meridiana. Es la línea norte-sur. Estoy centrado, aquí está mi estación, ¿verdad? O mi equipo de topografía. Observo al norte y observo al punto A
y ese azimut mide 30 grados. Ahí está. Observo al punto E y ese azimut es franco, mide 90 grados. De repente me vienen unas buenas líneas. Observo al punto B y ese azimut mide 150 grados. Observo al sur, o sea, la S, y ese azimut mide 180 grados. Me voy a C, mi azimut está aquí. Y mide 240 grados. Voy a B y el azimut mide 270. Porque es desde esta línea, recuerden. Me voy a D y mi azimut mide 315 grados. Y si llego hasta aquí, mi azimut mide 360 grados. Recuerden, todo es en el sentido de las manecillas del reloj. Todo es en el sentido horario, hacia la derecha. El otro concepto, y es el último, el rumbo. Y hemos dicho, el rumbo es un ángulo horizontal agudo que se mide a partir de la meridiana. Bueno, entonces el rumbo lo tenemos que ver. Se supone que están perpendiculares esas líneas, ¿eh? Lo tenemos que ver por cuadrantes. En el cuadrante noré, me salen más gachas las letras que en el pizarrón. En el cuadrante suré, en el cuadrante surú, y en el cuadrante norú, acá está el norte. ¿De acuerdo? De tal manera que este se mide de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí, y de aquí a aquí. Creo que aquí no sé cambiar el color. A ver. Ah, sí, aquí está, hombre. Ahí está. Ya voy a agarrar otro color. De tal manera que cuando lo veo aquí, tengo que ponerle, o cuando lo mido aquí, tengo que ponerle las letritas noré al rumbo, al rumbo. Por eso dice aquí, y lo puedo hacer una comparación, o lo puedo conocer el azimut, y puedo deducir el rumbo. Y digo, si el azimut es mayor que 0 y menor que 90, entonces el valor del azimut con estas dos letras, con noré, porque está en este cuadrante, con noré, es mi rumbo. El azimut, 35 grados. Lo único que tengo que hacer es decir, noré 35. ¿De acuerdo? Cuando el azimut es igual a 90, es un rumbo franco al este. Hablábamos de rumbos francos en días pasados.
Entonces es un rumbo franco al este. Cuando el azimut es mayor a 90, pasa de aquí. Aquí estuvimos, ahora ya estamos aquí. El azimut es mayor a 90 y menor que 180 grados. O sea, va de aquí a aquí. Entonces, para encontrar el rumbo, tengo que restar. A 180 le tengo que restar el azimut. 130 grados. ¿Qué estaría preguntando? ¿Qué rumbo es? Y tendría que contestar 50 al suré, profesor, porque 180 menos 130 me da 50 y tengo que ponerle las letritas suré, SE. Y se pueden poner las letras juntas o se pueden poner las letras separadas. Cuando llego a 180 grados, cuando mido un azimut de 180 grados, es un azimut franco y es un azimut, es un rumbo franco y es un rumbo al sur, franco al sur. Cuando mido un azimut de 180 grados, es un rumbo franco al sur. Bueno, ya me pasé, ya estoy pasando los 180 grados, o sea, ya ando con mi azimut. Órale, con mi azimut acá, en el tercer cuadrante. Entonces digo, si el azimut es mayor a 180 grados y menor de 270 grados, entonces al azimut le resto 180. Tengo 240 grados de azimut y le resto 180, me quedan 60 al surú. Tengo 240 grados de azimut aquí. Aquí tengo 200, ay cabrera, ahí me fui a 250, bueno, 240 grados tengo ahí. Le resto estos 180 y me sale este rumbo, que son 60 grados, y le pongo las dos letritas SW, surú, y ya tengo mi rumbo. Cuando llego a 270 grados, aquí, el azimut es franco al oeste. Franco al oeste. Cuando ya pasé de 270 grados, ya pasé de 270 grados, ahora estoy aquí. Ese es 300 grados, ¿eh? Es 300 grados. Entonces, el azimut 300 es mayor que 270, sí. 300 es menor que 360 grados, sí. Entonces, a 360 grados, a toda la vuelta, le resto el azimut y me quedan 60 en este caso. Solamente le pongo las letritas NW y digo, tengo un rumbo norú 60 grados. Esta tabla, muchachos, es importante que la tengan y que la conozcan, ¿sí? Que la tengan y la conozcan. Esa transformación es muy importante, porque luego traemos un equipo o partimos de un azimut o partimos partimos de un azimut y necesitamos rumbos y necesitamos saber esto. O partimos de un rumbo y necesitamos azimut y necesitamos saber lo otro. Entonces, es muy importante que la conozcan. Bueno, ya dice que la práctica 8, pero esa todavía no tenemos ni las prácticas 6 y 7, por eso no podemos hacer lo de la práctica 8.
A ver, por el chat. Por el chat. Que, pues no sé, necesitan, ya está ahí. Órale. Aquí andan. Sí, aquí los tengo a todos, ¿no? Entonces. A ver si puede, ahí están los micrófonos abiertos ahorita, a ver cómo andamos. No veo, a ver.